misterio, casos, misterio, Amén. paranormal. Suscríbete. Amigos, muy buenas noches, sean bienvenidos a este su espacio Zoom al Misterio en esta noche de octubre, en la cual preparamos un especial lleno de terror con mi hermana Sandra. Estoy muy contenta de que nos estés acompañando esta noche, Sandra. Sé bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy bien, estoy bien contenta de estar aquí otra vez con ustedes. Tú sabes que espero con ansias la oportunidad de poder grabar contigo para así compartir con ustedes algunas anécdotas. Muchas gracias, Sandra. Pues vamos a abrir este episodio. Tenemos varias anécdotas paranormales, amigos. De verdad que estábamos en ansias por empezar ya a grabar y compartirles. ¿Te parece si empiezas, Sandra? Claro que sí, con mucho gusto y me hace el honor de empezar con la anécdota que me sucedió recientemente, la vez que fui a Querétaro, la última vez que grabamos aquí un video en Zoom al Misterio. Esa vez que en diciembre que fui, vivimos una experiencia paranormal, mi hermana, la más chica, y yo, que ya también estuvo por aquí, creo, ese día compartiendo con ustedes. Me acuerdo que fue la primera noche que pasé ahí en Querétaro, en la casa de mi hermano. Nos disponíamos a dormir, pero ustedes saben que cuando uno llega a casa ajena, pues como que no concilia el sueño en uno tan rápido, ¿verdad? Entonces estábamos con los ojos abiertos, mi hermana y yo, y me decía pues que por qué no me podía dormir. Estábamos platicando bajito porque ya era muy noche, eran como casi las 2 de la madrugada. Entonces empezamos a platicar y en eso escuchamos cómo azotaron las gavetas de la cocina. La escuchamos primero como muy sutilmente, pero se escuchó que fue adentro de la casa. Y nos quedamos mirando y como ni al minuto yo creo que se vuelve a escuchar otra vez, pero ahora sí más fuerte, como para que nosotros no tuviéramos duda de que había sido ahí. Después fue una tercera vez que las azotaron, pero las azotaron 2 veces con mucha fuerza. Entonces ya la tercera vez yo le dije a mi hermana Larisa, volteé y le dije, vamos a rezar. Y cuando precisamente íbamos empezando con el Padre Nuestro, escuchamos cómo unos pasos subían las escaleras. Lo que más miedo nos dio fue que en la mera puerta está el descanso donde uno sube las escaleras del cuarto donde nos quedamos, y teníamos la puerta abierta. Pues ya se imaginarán el miedo que nos dio, pero terminamos la oración y los pasos no llegaron a subir en sí hasta arriba, se quedaron como a la mitad de donde están las escaleras. Esa casa fácilmente tiene aproximadamente, ¿qué serán? 37 años, 38. Entonces, al ser una casa rentada, ¿cuántas personas no habrán ya pasado por ahí que ya no estén en este mundo? Y otra cosa también que yo quiero aportar a tu anécdota, Sandra, es que todos estábamos en un solo cuarto. O sea, no era como que dijeras, mi hermano está abajo y es el que está haciendo los ruidos. Sí, estábamos, como bien lo dice Blanca, estábamos todos en un solo cuarto porque nos gusta mucho esa convivencia. Entonces no había manera de que hubiera explicación de que uno de nosotros fue el que provocó esos ruidos, porque todos nos subimos al mismo tiempo. Sí, somos algo miedosos, como ya nos subimos tarde. Ajá, no, y unos nos quedamos en el piso, me acuerdo. ¿Quién estaba en el piso? Yo y Larisa. ¿Tú? Precisamente. Yo, no, que no era yo. No, yo no era, yo me quedé la primera noche en la cama. Sí, entonces, amigos, no había manera de que una explicación lógica de que fuera alguien de... No, y en determinado caso, pues hubiésemos preguntado, oye, ¿andabas haciendo este ruido? Uh-huh. E igual nos iban a decir que no, porque
no había forma. No había forma. Fueron muy claros los ruidos, los portazos de las gavetas, y los pasos fueron muy claritos. Ustedes saben que cuando uno ya está en la noche todo se escucha silencio, y es bien difícil que te equivoques cuando tú sabes que los ruidos salen de tu casa. Así es. Ahora les voy a contar la siguiente anécdota, que yo la verdad, con el paso de los años, a veces uno no se acuerda, pero de pronto haciendo el quehacer o lo que sea, te das cuenta y dices, oye, no les he contado esta historia. ¿Te acuerdas, Sandra? No sé si ya te conté la historia de cuando me fui con el que era mi novio hace como 15 años a la playa. Bueno, pues resulta que fuimos con unos amigos a la playa. Me acuerdo que era Ixtapa. Ixtapa está pues muy cerca de acá de donde vivimos. Entonces, esa ocasión, yo me acuerdo que estaba enferma de gripa. Uh-huh. Y pues nada, este novio me cuidaba mucho. O sea, sí era una persona amable, buena gente. Así es que me dice, pues vamos, te llevo a la playa conmigo, son mis vacaciones. Y todo bien, todo en la playa bien, muy bonito, etcétera. Pero a él le tocó regresar, porque yo recuerdo que él trabajaba en Telcel. No sé por qué se tuvo que regresar de imprevisto. Pues yo me vine con él, pero ya era noche. Entonces él tenía un coche que era seminuevo, él lo había comprado seminuevo. Y sí le estaba fallando un poco, no como buen coche semiusado que compras, le fallaba una cosa, no le encontraban y así pasó. Entonces esa madrugada, porque ya era madrugada, recuerdo que se nos queda en una carretera, amigos, que de verdad la luz de las estrellas se veía tan clara, porque yo pienso que ahí no había ni pueblos, porque cuando hay pueblos, pues las luces de las estrellas y de la luna se opacan. Entonces la luz de las estrellas se veía tan clara en la carretera, y volteabas a tu alrededor y era todo cerro, montañas, no había coches. Entonces, más que el miedo de lo paranormal en ese momento, pues era el miedo a que se parara alguien y te hiciera algo, te asaltara o no sé, como están las cosas acá en México. Así es que él dice, ¿sabes qué? Se me va a acabar la batería del teléfono y le voy a hablar a la grúa, porque el coche no avanza. Dice, y aparte voy a poner, no sé cómo se llama eso que ponen en la carretera para como unos metros de hacia adelante y unos metros hacia atrás del carro, para que los coches que posiblemente vinieran pues no chocaran con el coche que estaba ahí parado descompuesto. Y yo estaba con un miedo, amigos, no, de verdad esa fue una de las veces que más miedo he tenido en mi vida, porque yo decía, no, es que aquí si llega alguien malo nos van a hacer algo. Pues ya le marca la grúa como se pudo, estaba el celular a punto de acabársele la batería. Después de 1 hora y media llega la grúa y nosotros como que nos sentíamos incómodos. Dijo el señor, si quieren les puedo dar ride, no debo de darles ride, o sea, yo mi misión es llevarme el coche, pero si ustedes se quieren venir, pues váyanse arriba del coche. Y ahí vamos nosotros, obviamente no nos íbamos a quedar en la nada, nos subimos a lo que es la grúa, más bien adentro del coche, y arriba de la grúa pues el coche. Y así nos dejó en el primer como pueblo, que la verdad estaba súper feo, yo no sé la verdad cómo se llamaba ahí, pero eran las orillas de ese pueblo. Era un hotel, no les miento, de esos de las que salen en las películas, con letreros fluorescentes, de luz fluorescente, así rosa, azul y morada. Pues yo me imagino pues que de paso, ¿no? Un hotel de paso. No había otra opción. Preguntamos si eso era lo único que había en ese pueblo. Y el coche, para no dejarlo en la calle, porque hasta ahí cumplió la grúa con dejarlo, lo dejó en una como cochera. Y al día siguiente iba a ir otra grúa a terminar de llevarse el auto. Entonces nos toca quedarnos en ese hotel. No, desde que la recepcionista, decías, no puede ser. O sea, bien maleducada, grosera. Nos dice, sí,
me queda un cuarto. Para empezar, ahí se veía que estaba totalmente solo. Pues ya no hicimos tanto show. Subimos unas escaleras de madera que cada paso de verdad era, o sea, un sonido de miedo. Nos encerramos, le dije, ¿sabes qué? Cierra bien esa puerta, porque a mí no me da buena espina esto. Entonces cerró bien la puerta y apenas nos estaba, no era solo eso, o sea, el cuarto, la habitación del hotel, súper vieja. También el piso era de madera, se notaba que ya estaba apolillada. Tenía muchos espejos, entonces ya desde ahí decías, esto no pinta como para bien, ¿no? Tenía muchos espejos, era una cama horrible, también vieja, las cobijas se veían sucias. No quisimos, ni siquiera nos queríamos cobijar, o sea, así literal, con la ropa así como estábamos, nos estábamos quedando dormidos, cuando claramente escuchamos que venían subiendo esa escalera de madera, que se escuchaba su grujir cada paso que daban. Yo de inmediato, o sea, lo paranormal, yo dije, esto no es paranormal, esto es una persona que viene por nosotros a robarnos, a asaltarnos o no sé qué, o ya se pusieron de acuerdo estos, y se paran en la puerta del cuarto. Y le dije a mi novio en ese momento, no, nos van a hacer algo, hay que salirnos por la ventana, salte por la ventana. Entonces me dice, cálmate, tranquilízate, espérate, y nos quedamos en silencio. Y dice, voy a abrir la puerta, después de 1 minuto. Entonces quita la cadena de la puerta y el seguro y abre. No era nadie, amigos. O sea, no había nadie. Si estamos hablando de que la puerta, cada paso se escuchaba un grujir fatal, nadie la bajó, o sea, nadie bajó esa escalera. La persona que subió tenía que haber estado ahí, porque no había para dónde más correr. Esa escalera solo llevaba un cuarto, que era en el que nosotros nos estábamos quedando. Entonces cerramos, y lo que siguió de eso, de verdad, yo no sé qué pasó en esa habitación, porque literalmente declarados los ruidos en el cuarto así. Ya cuando yo dije esto es más que cualquier cosa es paranormal, me sentí aliviada, dije, hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos. Entonces escuchábamos claramente que estaban caminando en la losa del cuarto así, el sonido, el grujir, cada paso, y nos quedábamos viendo así como que, ¿qué onda? O sea, ese fantasma o esa entidad que habitaba en esa habitación, porque no sé si has escuchado, Sandra, también, que los hoteles, creo que tú misma me contaste que en los hoteles hacen a veces rituales y cosas así. Sí, y más cuando no solo es una persona la que escucha estos ruidos, ya cuando hay una segunda persona es como más creíble, pero sí no hay duda de que es una experiencia paranormal. O mataron ahí a alguien perdió la vida, alguien se suicidó, no sé, o hicieron un ritual, porque esa manifestación me dejó impresionada. O sea, que tú estés así y que estés escuchando el ruido ya bien declarado de alguien o de algo que no ves, no es normal. Y lo bueno que eso pasó como ya eran las 3 de la mañana. Sí, eran las 3 de la mañana, entonces ya la 1:30, porque nosotros dijimos en cuanto ya sean las 6, 5:30 nos vamos de aquí. Así es que en cuanto empezó a haber luz, lo primero que hicimos fue salir corriendo de ahí. Ya no había recepcionista, o sea, estábamos solos cuando salimos ya de ese hotel, o sea, no había nadie. Y dijimos, ¿sabes qué? Nos vamos, porque yo hasta pensé, no manches, o sea, está tan mal, no le habrá pasado algo a la mujer esa, pero yo no me iba a quedar a comprobarlo, no nos íbamos a quedar a comprobarlo, así es que le dije, vámonos ya. Salimos de ahí, le marcamos a la grúa, ya no nos quisimos esperar en el hotel a que la grúa llegara. Pero fue una experiencia, las 2 horas, 1:30 que nos tocó quedarnos a partir de que estábamos escuchando los ruidos bien declarados y que veíamos que no era nadie,
fueron larguísimas. No dormimos nada. Entonces esa fue una de mis experiencias paranormales fuertísima, fuertísima. Y también tengo otra experiencia cortita de una vez, yo pienso que la voy a contar porque está cortita, que pasó en casa de este exnovio mío. Pasó que, no sé si ustedes sepan que hay gente que le pone a su piso como plástico. Yo nunca lo había visto, por eso les pregunto. Pues esta casa de él tenía en el piso como un plástico, como de ese plástico que usan las mamás para la comida, transparente, pero es especial para piso. Entonces cada que tú dabas un paso, fueran los zapatos que fueran, se escuchaba pues rechinar cada paso. Me chocaba ese piso a mí. Entonces en una ocasión me invitó a cenar. Le dije sí. Estábamos cenando cuando claramente de la entrada que se empieza a escuchar que venían, o sea, no había manera de que nos estuviéramos equivocando. Para empezar, lo estábamos escuchando los dos. Y como les repito, o sea, venía rechinando los zapatos de alguien. Volteamos y no era nadie, amigos. Y seguíamos escuchando el rechinar. Para esto, pues no sé, también la casa ya se veía muy antigua. No sé si alguien o de qué se tratara, pero con este exnovio me tocó vivir esas dos experiencias bien declaradas paranormales, que incluso él dijo, ¿se metió alguien a la casa? Recuerdo también otra de las cosas que pasó en ese momento, no sé por qué no había luz. O sea, si se fue la luz en ese momento, ¿por qué él agarró una linterna para buscar en los cuartos a ver si esa persona que estábamos escuchando que caminó se había metido a alguno de los cuartos a esconder? O sea, si era algún ladrón. Pero no, o sea, revisó y no era nadie. Así es que se me hace súper extraño, amigos. Yo no hay explicación ni científica más que paranormal para mí, y yo pienso que también para él, porque claramente se le veía la cara de susto que tenía. Sí, ahorita se me vino a la mente la anécdota que nos contó nuestro hermano. Nuestro hermano nos contó una anécdota que le contó su papá de un amigo. ¿Te acuerdas que nos contó? Es pequeña, pero a mí en lo personal me dio mucho miedo. ¿Te acuerdas que nos contó que ellos tenían un bebé como de unos 2 años, 1 año y medio, 2 años? Dicen que el señor estaba acostado, dormido. Tantas posturas que tiene uno para dormir que se le fue la mano para el lado de la cama. La tenía colgando su mano. Y dice que él, entre dormido, sintió como debajo de la cama, porque pues era donde le llegaba la mano, como estaba en la posición que estaba, sintió como una manita le estaba tocando la palma de su mano, y que él, entre dormido, dijo, pues mentó el nombre del niño, ¿verdad? Que dijo, es mi hijo. Pero que al mismo tiempo, cuando él dijo eso, se quedó pensando y dijo, pero ¿qué estaría haciendo a esta hora abajo de la cama? Y que en eso él se despertó de un brinco, y que pues cuál será su sorpresa, no había nadie abajo ni de la cama, ni mucho menos en su cuarto. ¿Te acuerdas que nos la contó? A mí me dio mucho miedo esa, y desde entonces yo no bajo las manos de la cama. Es mucho miedo el que me dio con esa anécdota que le pasó. ¿Sí te acuerdas de un señor, en paz descanse, que le decían el Barbas, Blanca, ahí por el andador de la casa? Sí, era como, pues era o sea, pasabas, era como algo particular para nosotros decir por dónde vamos, era una subidita, una bajadita, le decíamos, voy por la bajada. Ajá, era como un rancho, una hacienda así. De eso me acuerdo porque fue en estas fechas cuando mi tío nos compartió esta historia, esta anécdota, nos la contó, porque siempre a los mexicanos nos gusta mucho cuando se llega a estas temporadas estar platicando con sus familiares historias paranormales para
pues conocer, ya saben, es como todo, te estoy contando una yo y ya ahorita a la otra persona se acordó de una que ya ella pasó o que le contaron, y ahorita eso me pasó a mí. Fue en este tiempo que mi tío estábamos platicando en la cocina, nos contó que él velaba en un trabajo que tenía, era en la plancha de sublimaba ropa él. Entonces el horario que él tenía, como iba entrando, se lo dieron en la noche. En la noche él entraba como a las 10 de la noche, se iba de ahí de la casa para entrar como a las 11 y salía como por ahí a las 7, 8 de la mañana. Entonces dice que no era ni tarde, eso es lo que más asombro me dio, que no era ni tarde, pues eran las 10:30 de la noche, pero que pues ya todo estaba, pues la gente recogida, y más que nada en ese andador antes no había la luminosidad que hay en el día de hoy, estaba muy oscuro. De hecho, toda la gente le sacaba vuelta y dice, yo prefería irme por la carretera que pasar por ahí, porque de verdad era una oscuridad absoluta. Entonces dice que él pues ya iba al trabajo. Cuando él pasó a un puente, era como dice que él iba por ahí y de ahí como a unos 30 metros ya estaba, sí, unos 30 o 40 metros ya estaba la entrada de esa, digámosle, la casa del güero. Como de ese rancho, ajá. Eran como 30 a 40 metros los que estaban de ahí, de esa particularidad que tenía este camino que le decíamos la bajadita. Entonces dice que él iba por ahí cuando vio a una señora que estaba en la entrada de la casa del güero, pero que la vio de espaldas, que nada más en sí vio la silueta de la señora con el rebozo, porque no se le veía la ropa, solamente se veía la silueta que traía un rebozo cubriendo la cabeza. Entonces dice que cuando él se iba acercando más, la figura de esta señora se iba como dispersando, que ya no se veía bien, y cuando ya llegó en mero enfrente no había nadie, y a él le dio mucho asombro porque desde unos metros para atrás él había visto a esta señora. Supuso que era señora por la manera, la forma del cuerpo, cómo estaba encorvada, y por el rebozo que traía en su cabeza. Y dice que cuando pasó de ahí como al minuto, cuando pasó de ahí se le enchinó todo su cuerpo y que tenía una sensación de voltear. Y dice que sí, que volteó y que vio al señor güero, en paz descanse, sentado en la piedra de la entrada de su casa. No manches. Yo me acuerdo mucho que fue en esta época de Día de Muertos allá en México. Y pues mi tío... ¿Sería su esposa? ¿Sería la esposa, la mujer que vio con el rebozo? Yo pienso que sí, pero yo me acuerdo mucho que ahí donde la que vivía era su mamá Blanca, la mamá de ese señor. Yo pienso que era la señora. Uh-huh. Cuando mi tío venía, miró a la señora de espaldas, y cuando pasó, al que miró fue al hijo de la señora. Pero esa señora ya... De hecho, sí, yo muy apenas me acuerdo de la señora, y en realidad no me acuerdo ni de sus facciones, pero me acuerdo porque era una señora ya muy de edad. No, y ahí no había manera como que dijeras, ay, acaban de salir de la casa, porque la casa estaba como muchos metros hacia adentro de la entrada de era como un rancho. Como un rancho, entonces no había manera que en tan poco tiempo ellos pudieran llegar a la entrada de ese rancho. Y aparte ya sabíamos que el señor, el güero, ya había muerto. Sí, el señor ya había muerto, y eso fue lo que me faltó explicarles. Por eso fue el asombro de mi tío, porque ahí donde estaba la entrada, donde estaban esas piedras, para poder llegar a la casa era un camino largo. Yo creo que eran unos, ¿qué, Blanca? 150 metros, para llegar a la casa. Sí, eran muchos metros. Y aparte pues era empedrado, entonces más difícil llegar. Uh-huh. Y para el lado de la carretera eran también como unos 20 metros. O sea que de la manera que sea, él hubiera visto, ya sea la señora, que en su cara se desvaneció, porque fue en su cara cuando ya fue de frente que él iba, y presto la miró, ya la señora desapareció. Cuando él pasó por enfrente no vio a nadie, y hasta después de que pasó, que sintió esa sensación de miedo, que volteó, fue cuando miró al señor
al señor Güero, en paz descanse, lo miró ahí sentado. Así es, ¿no? Sí, y del Güero cuentan muchas anécdotas que lo siguen viendo en la entrada. Ya ves también mi tía contó una vez eso, que vio que estaba ahí un señor y pues que de lejos era el Güero y que dijo, pero ¿cómo es si ya falleció? Pienso que a veces precisamente es el tema de lo que son las ánimas del purgatorio, que a veces la gente no se va a descansar y las ánimas del purgatorio tienen permiso de salir de ahí, pues para hacer favores, que a ellos les ayuden para recibir rosarios y oraciones y poder salir de lo que es el purgatorio. ¿Te parece, Sandra, si empezamos con este tema? Claro que sí, tú sabes que este tema es un tema que nos gusta mucho, pero a la misma vez nos intriga porque es muy incierto. No hay como una prueba, algo que nos especifique, más que pues las anécdotas de la gente, lo que hemos escuchado, pero nos conviene que exista, porque sería nuestra manera de saber que podemos llegar pues una esperanza. Sí, es una esperanza. Vamos a empezar entonces. ¿Tú tienes el concepto, no, Sandra? Sí, yo lo tengo, porque como les digo, me gusta mucho este tema. Las benditas ánimas del purgatorio son aquellas almas que en el lenguaje vulgar las conocemos como que no se han portado ni bien ni mal aquí en la tierra. También es conocido que la patrona de aquí del lugar del purgatorio es la Virgen del Carmen, y que las almas pasan a este espacio llamado purgatorio para la purificación final, que es como el proceso, por llamarlo de alguna manera, donde consiste que se tiene que hacer una penitencia para que el alma que ha pecado vuelva a su estado de cuando fue bautizada, que todos sabemos que cuando uno es bautizado está puro, porque te quitan de hecho hasta el pecado original. Entonces, cuando se hace esta indulgencia plenaria, eso significa una satisfacción más completa de la deuda que el alma pecadora tiene ante Dios. Lo bueno que ahorita ya en día Zoom al Misterio tenemos el internet, y nosotros, si queremos que nuestra oración de verdad lo haces con intención, salve a esta ánima del purgatorio, nada más basta con uno buscar en internet una oración, rezar un rosario para la beneficencia de las almas del purgatorio, y de verdad dicen que tanto es provechoso como para el que lo reza como para las ánimas del purgatorio. Hay mucha gente que hasta les pide favores y les paga con oraciones, porque para ellas es muy valiosa, cada oración cuenta para que ellas puedan salir de este lugar. Así es. Por ahí También tienen que ser muy cuidadosos al misterio, porque yo me acuerdo que en mi ignorancia, cuando tenía yo creo como unos 12 años, yo no sabía la diferencia entre un ánima del purgatorio con una ánima en pena. Entonces yo me acuerdo que ustedes saben, cuando uno es niño, por cualquier tontería uno ofrece y no sabe ni qué, y yo dentro de mi niñez escuché esto de que las ánimas, pero yo no me acordaba que eran las ánimas del purgatorio las que realizaban estos favores a cambio de oraciones. Entonces yo me acuerdo que cuando tenía como unos 12 años tuve algún problemilla, no tuvo que haber sido tan serio, ¿verdad? Pero porque pues ya no me acuerdo, pero yo le pedí a las ánimas en pena en vez de las ánimas del purgatorio, y después de que yo les pedí a las ánimas en pena, yo sentía una sensación bien fea, me daba mucho miedo, y hasta después dije, pues yo no sé si sean buenas o malas, porque en realidad yo nunca supe que estaba en un error hasta ahora. Pero cuando yo sentí esa sensación, les dije, mejor ya no quiero que me cumplan nada, olvídense de lo que dije, porque pues yo de tonta nunca, no me puse a investigar o a preguntar, y a las que le pedí son las ánimas en pena, las ánimas que tienen muertes trágicas, esas son las que son conocidas como las ánimas en pena, y pues no creo que tengan
muy buena vibra para andarle uno pidiendo cosas y eso me pasó, así que tengan mucho cuidado cuando pidan, asegúrense de pedirle a las benditas ánimas del purgatorio. Muy bien, ok, gracias por esa información, Sandra. La verdad es muy importante, amigos, que sepamos eso que nos está compartiendo Sandra, porque recuerden, no es lo mismo ánimas del purgatorio a ánimas en pena. Las ánimas benditas del purgatorio, su nombre lo dice, ellas ya fueron juzgadas por Dios, solo que tienen alguna penitencia que cumplir en el purgatorio, y las ánimas en pena son las que fueron asesinadas, las que se quitaron la vida. Entonces no han sido en sí juzgadas por Dios, porque a las que asesinaron en sí todavía no se les llegaba su momento y se sabe que andarán penando hasta que se les llegue la edad la edad en la que supuestamente Dios tendría que haberles recogido la vida. Y pues a los que se desviven, pues con más razón, pues ellos andan en las penurias, porque pues no tienen ni siquiera el perdón de Dios, ni siquiera está contemplado, porque ellos mismos fueron capaces de quitarse la vida. Esa es la diferencia, así que tómenlo mucho en cuenta. Así es. Pero sobre esto que comenta Sandra, no sé si has escuchado hablar sobre el escapulario de la Virgen del Carmen. Sí he escuchado, pero no tengo en sí el concepto de lo que es. Ok, bueno, pues yo tenía entendido, y mamá Carmen no sé si te acuerdas, yo creo que no te acuerdas, estabas muy niña, pero decía mamá Carmen que el escapulario de la Virgen del Carmen te puede salvar si tú en el momento de morir lo traes, lo portas en tu cuello o en tu brazo derecho, te puede salvar de lo que es el infierno. Si te asesinaron, te salvas, o si tú te desvives, si tú te quitas la vida, llegas al purgatorio, porque supuestamente es como una llave, ¿no? Que te da el acceso siempre y cuando esté bendito. Sí, es verdad, es una esperanza y si así es, pues ahora entiendo por qué hay tanta gente que compra sus escapularios. Pues sí es más seguro que tenemos el pase al purgatorio, porque de hecho ahí yo creo van a ir casi todas las almas, porque pues solo una alma pura es la que tiene ganado el reino de los cielos. Exacto. Y pues si ayuda tanto el escapulario como se dice, pues hay que comprarnos uno por si sí o por si no. ¿Cómo ven? ¿Qué opinan ustedes al misterio? Bueno, de hecho mamá Carmen tenía una historia, no sé si la llegaste a escuchar, que, bueno, no es una historia, más bien cuando falleció su compadre, en paz descanse, Roberto, ¿te acuerdas, Sandra? Ella dijo, de hecho esa historia la tengo en un video, aquí les voy a estar dejando anclado aquí arribita una tarjetita para que le den clic. Ahí cuento la historia de paranormal que ocurrió con este compadre de mi abuela, y él hicieron un pacto, que el que muriera primero le iba a poner un escapulario al otro. O sea, ¿para qué? Para mínimo llegar al purgatorio. Es por eso que yo les comparto esta información, por si es cierta, pues que mejor, ¿no? Que no nos vayamos al infierno totalmente. Sobre este tema, Sandra, del purgatorio, ¿tú tienes alguna anécdota? Por ahí me habías comentado. ¿Quieres empezar con ella? Sí, claro que sí, con mucho gusto se las voy a compartir. Esta anécdota me la contó una vecina, así tal cual ella me la contó, se las voy a compartir. Es una señora ya de edad, que cuando ella tenía sus hijas jóvenes, ella es de un rancho, entonces cuando había bailes en otros ranchos, pues ellos solían ir, porque antes pues las cosas eran muy calmadas, se iban y se regresaban caminando. Okay. Entonces dice que llevaba a sus dos muchachas, las más chiquillas ya en ese tiempo, y que la acompañaba su esposo y ella. Pero como ella siempre ha sido de una persona llenita, se le dificultaba más pues a estar al paso de ellos. Dice que cuando ya venían eran como las 12 de la noche
cuando se acabó el baile, entonces que ya tenían que atravesar un cementerio, y después del cementerio estaba el templo. Entonces dice que ella, pues que una ya la habían dejado bien atrás sus hijas y su esposo, pero otra que le andaba de hacer pues pipí, ¿verdad? Y que dijo, ¿y ahora cómo le hago? Y que volteaba para todos lados y pues las calles solas. Dijo, no, pues ahorita es aquí nada más, aquí en la orillita del templo donde está ya el barbecho, se le dice pues terreno baldío. Y sí, dice que en cuanto llegó ahí ella se agachó a hacer sus necesidades, y que cuando menos acordó vio a una persona pasar que iba cruzando para el templo, y que ella se iba alzando apenas la falda cuando le dice esta persona, buenas noches, Fina. Y le dice la señora, le contestó, buenas noches, Isarén. Pero dice que cuando ella le iba contestando, buenas noches, Isarén, se quedó pensando y se le vino a la mente, pero si a Isarén la acabamos de velar la otra semana. Y dice que cuando ella pensó eso, se le puso la piel pero chinita, y que no supo ni cómo empezó a correr, porque ella clarito miró cómo esta señora, en paz descanse, no manches, ella estaba metiéndose al templo. Impresionante esta anécdota. Yo me quedé con un miedo, porque pues a qué, si la persona acaba de morir, ¿a qué más va al templo? Impresionante. Pues a lo mejor es una ánima del purgatorio que necesita oración. Sobre todo porque sí, que necesita oración, necesita ayuda, y por eso hizo acto de presencia con esta señora. Pero a lo perturbador también es eso, que a mí me da mucho miedo, eso de que el panteón esté junto con la iglesia. Siempre me ha dado muchísimo miedo ver la iglesia junta al panteón. Dos lugares muy de miedo, ¿verdad? Sí, muchísima actividad paranormal. Ahí 100% eso fue actividad paranormal. Y me imagino que pues esta alma pues no estaba descansando tan en paz, a menos de que fuera en el tiempo de la novena. No sé si ya había pasado el tiempo de su novenario. No, pues la novena todavía estaba la novena, porque apenas hacía una semana, o sea, 7 días que la acababan de enterrar, cuando pasó esto, que ella la miró. Entonces yo pienso que más bien Entonces todavía andaba recogiendo sus pasos. Yo pienso más bien que esta alma estaba yendo a rezar por su misma alma, porque también yo he escuchado varias historias de personas que dicen que ellos ven gente en la iglesia. ¿Te acuerdas de uno que vivía ahí por la casa? Una vez me dijo que había ido a buscar a su hermano a un rancho, y que cuando venía él miró a mucha gente de negro. ¿Ves la iglesia que está ahí por la casa? Que miró a mucha gente de negro allí afuera, como esperando a que abrieran la puerta para meterse. A la 1 de la mañana, dime qué misa va a haber. Son las ánimas que están en el purgatorio, que ellas necesitan rezos, y ellos van a hacerlos. Exacto, ¿no? Y las personas que llegan a verlas son elegidas por ellos, por las ánimas. Son elegidas ¿para qué? Para rezarles. ¿Qué es lo que pasó con Papá Chava, Sandra? ¿Te acuerdas que nos contó una anécdota que les voy a compartir también? Es muy breve, que era que a él siempre, antes, porque ahorita ya no puede caminar, pero antes él era de ir todos los días a misa. Tú lo sabes, o sea, él siempre en misa, y más los domingos. Regularmente él acudía a la misa de 6, que es la primer misa que hay. Entonces, esa ocasión él dice que escuchó el primer llamado a misa y que se levantó rumbo, que había una iglesia muy cerca de ahí, de su casa. Entonces va a la misa, se pone la escucha y todo, y dice que cuando ya el padre estaba para darles la bendición, que él agachó la cabeza y vio cómo desaparecían los pies de las personas que estaban a su lado en la fila de la banquilla en la que él estaba sentado en la iglesia.
Dice, entonces cuando levanto la mirada, que empiezan a llamar a la misa, dice, y el padre tampoco ya estaba, o sea, no estaban ni las personas, él vio cuando se desvanecieron. Dice, cuando levanté la vista ni el padre estaba y empezó a tocar, porque llaman la misa y luego dan las campanadas de la hora que es. Dice, y que dan las 6. Que cuando él escuchó que eran las 6, que volteó y vio que apenas el sacristán estaba abriendo para que la misa empezara y que se quedó el sacristán así como viéndolo como raro, ¿cómo entró este señor aquí? Dijo mi abuelo que no supo cómo se salió de ahí, pero que le dijo, ¿qué horas son? Al sacristán, y que le dijo, las 6, apenas va a empezar la misa. Wow. Mi abuelo, como toda una persona de las de antes, pensó, dijo, claramente esto fue una misa de ánimas del purgatorio. Así es que no le dio miedo, agarró para su casa y le contó a mi abuela, a mamá Carmen Sandra. Le contó esta anécdota, la verdad, perturbadora, y mi abuelo no es de los hombres que digan mentiras, o sea, siempre ha sido un hombre muy recto. No, y con tanta cosa que pasaba más antes, así, no, la verdad yo no dudo ni poquito que esto que nos lo contó. Yo la verdad no me acordaba de esta anécdota, pero pues si él lo contó es porque sí pasó. Increíble, la verdad. Súper fuerte. Excelentes anécdotas, historias paranormales. Gracias, Sandra, por compartir con nosotros una vez más en este especial que hicimos de octubre, de miedo, de misterio. Claro que sí. Tú sabes que es un gusto, un honor para mí estar aquí compartiendo con ustedes. Y la otra vez que hiciste un live, me encantó ver la dinámica que tienes con nosotros, tus seguidores. Muchas gracias de verdad por apoyar el canal, por compartir sus historias, sus vivencias y por escucharlas de nosotras. Es una muestra de cariño enorme y que agradecemos infinitamente. Muchas gracias. Sí, gracias a todos. De verdad, como dice Sandra, sin ustedes no estaríamos aquí, no tendría sentido. Así es que muy, muy agradecidas. Y pues nada, los vamos a dejar con una oración que es especial, que le pedí a mi tía para las ánimas del purgatorio, por si ustedes les quieren rezar. Recuerden que es no solo benéfico para las almas del purgatorio, sino para quienes la rezan. Y una cosa más, si piden un favor, recuerden cumplir con lo que prometen, porque también son vengativas. Esposas muy queridas del Señor que en el purgatorio están, ¿qué de penas pasarán? ¿Qué de tormentos tan crueles? El Señor que las redimió tenga piedad de sacarlas. Yo también quiero ayudarlas con la siguiente oración. Señor Dios, que nos las señales, santas de tu santísima pasión, cuando por José fuiste bajado de la cruz, concédenos, oh piadosísimo Señor, que por tu muerte y sepultura santa te has llevado a descansar a todas las benditas almas del purgatorio, a donde tú vives y reinas por toda la eternidad. Amén. Requiem aeternas donis donis, el perpetuo lo seréis. Requiem scanti en paz. Amén. Señor, dales el eterno descanso. Busca para ellas la luz perpetua. Que descansen en paz. Así sea.